El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid prepara ya sus elecciones que se celebrarán el próximo 3 de abril para renovar su Junta de Gobierno. En una entrevista para Redacción Médica, la jefa del Servicio de Farmacia Hospitalaria del Hospital La Paz de Madrid y candidata a la vocalía de hospitales, Alicia Herrero, y la especialista en análisis clínicos del Hospital 12 de Octubre de Madrid y candidata a la vocalía de especialidades en laboratorio clínico, Cecilia Cueto, defienden la candidatura de la que forman parte de Manuel Martínez del Peral, actual vicepresidente y candidato a liderar el colegio. En este encuentro, las especialistas explicarán a Redacción Médica cómo pretenden mejorar el día a día de los farmacéuticos hospitalarios y su compromiso electoral de defender la imagen de los especialistas ante la sociedad. Bienvenidas, Cecilia y Alicia, al plato de Redacción Médica. De forma conjunta, ¿cuáles son los pilares sobre los que se asienta la candidatura de Manuel Martínez del Peral, de la que forman parte? Bueno, yo creo que son unos pilares sobre todo de colaboración, de equipo, intentar integrar a todos los farmacéuticos independientemente de la actividad profesional que se esté desarrollando como farmacéuticos, pues intentar integrar a todos en el colegio de farmacéuticos, sobre todo yo creo que es una candidatura muy integradora. Completamente de acuerdo con Alicia, al final somos un grupo bastante variado, de gente joven, con muchas ganas y que escucha, nos escuchamos unos a otros, al final somos vocalías diferentes y bueno, yo creo que todos tenemos voz, al final nos integran a todos, farmacéuticos de diferentes modalidades, pero sí, yo me diría la palabra integradora. En el decálogo detallan que hay que entender las necesidades de los farmacéuticos. ¿Cuáles son esas faltas a las que se enfrentan los farmacéuticos especialistas? Bueno, yo creo que en el decálogo hemos puesto algunas cosas que sí que nos gustaría un poco tener. Yo creo quizás resaltaría esa parte de la visibilidad que se necesita de cara a la sociedad, de cara a otros profesionales. Es verdad que ahora con la pandemia pues la función del farmacéutico como colaborador en la salud de la población pues se ha visto muy potenciada, pero creo que también por parte de los farmacéuticos que trabajamos en hospitales esa visibilidad tiene que verse, tiene que potenciarse también. Eso es, yo creo que al final lo que pretendíamos un poco con entender las necesidades y las motivaciones de los farmacéuticos es escuchar también qué inquietudes tienen en cuanto a la representación del colegio. Bueno, pues que se nos dé un poco de cara y de voz. Somos casi 1.000 farmacéuticos especialistas colegiados y frente a 13.000 colegiados totales, es un porcentaje nada despreciable. Y bueno, creo que es importante lo primero para que se sientan integrados, bueno, pues escuchar sus necesidades, sus motivaciones en cuanto al colegio. Y por eso yo creo que lo pusimos como primer punto, a trabajar. Genial. Otro de los objetivos pasa por impulsar el sentido de pertenencia de los profesionales farmacéuticos, ¿no? de hospital. ¿En qué sentido? Pues yo creo que nos hemos sentido poco integrados en el colegio, por lo que al final hablamos en general. El colegio se centra mucho en la oficina de farmacia, como es normal, al final son muchos más colegiados, pero yo creo que es importante que todo el mundo se sienta, que tenga ese sentido de pertenencia, que se sienta representado, que tenga esa voz, pues para que luego se impulse también el colegio. Es importante que esa parte de la farmacia hospitalaria, de todas las especialidades, al final yo creo que mucha gente no sabe que los farmacéuticos estamos en los laboratorios clínicos, hay muchos farmacéuticos microbiólogos, ahora mismo que está todo el tema del COVID, genetistas, y bueno, pues inmunólogos, por supuesto, y es importante que toda esa gente, radiofarmacia sí, esté representada, que la sociedad sepa que estamos ahí, al servicio del paciente, ya no a pie de calle, pero sí a pie de hospital, y bueno, pues que tengamos también esa visibilidad dentro del colegio para luego poder tenerla también fuera. Claro. Por su parte. Si estamos ahí, yo creo que el sentido de pertenencia, precisamente, bueno, pues
todos estos profesionales farmacéuticos, estamos en un hospital, que nos sintamos formar parte del colegio de farmacéuticos, porque así creceremos todos. O sea, cuanto más integrado te sientes en un sitio, más luchas, más colaboras, más aportas y se crece. Entonces yo creo que ese sentido de pertenencia es algo que tenemos que conseguir y que lograr. ¿Qué les ha impulsado a presentarse por la candidatura de Manuel Martínez del Peral? Bueno, yo conozco a Manuel Martínez del Peral de la Junta actual, también al equipo que ha formado con Luis Panadero y con Óscar, y creo que son un equipo muy bien preparado, con mucha experiencia, que eso es importante, con mucha independencia también, y sobre todo ha conseguido formar una junta de farmacéuticos con mucha ilusión, con mucha preparación, mucha formación y con muchas opciones de futuro y de poder potenciar la figura del farmacéutico en la sociedad. Sí, en mi caso, yo es la primera vez que me presento, me surgió la oportunidad, me llamo Manuel, nos habíamos conocido previamente en un foro universitario en el que trabajamos los dos. Tuve la oportunidad de escucharle pues dando una charla a alumnos de primero de carrera y luego ya tuvimos cierta relación después, y la verdad que me pareció un profesional muy serio, con las ideas muy claras, que además está diversificado porque no solamente trabaja en oficina de farmacia, sino también en la formación, que yo creo que es muy importante también trabajar allí, y pues me llamó y me ilusionó mucho, me contó pues las personas con las que íbamos a trabajar en la candidatura. Y la verdad es que pues me animó mucho, al final quería trabajar con gente joven, se implicó vi que se implicaba con el tema de las especialidades, que a mí es algo que es en lo que trabajo y es lo que me importa. Sentí que iba a tener voz y la verdad que lo vi como una oportunidad, y la verdad es que estoy francamente agradecida por la oportunidad, por el reto. En su caso, Alicia Herrero, usted se postula como vocal de hospitales. ¿Por qué ha decidido presentarse por esta candidatura? Yo he decidido presentarme por esa candidatura porque creo y apuesto 100% por los farmacéuticos que trabajamos en el hospital y cómo podemos colaborar en el colegio de farmacéuticos. Yo creo que somos más de 1000 farmacéuticos de diferentes especialidades. También se incluye análisis clínicos, como se incluye todas las especialidades de radiofarmacia, de microbiología, también los que hay genetistas. Estamos todos trabajando en el hospital, pero yo creo que necesitamos una representación en los colegios de farmacéuticos. Y en ese mismo sentido, como jefa del Servicio de Farmacia Hospitalaria de La Paz, ¿cuáles son sus principales propuestas en el ámbito de la farmacia hospitalaria? Yo creo que las propuestas son unas de integración de los farmacéuticos de hospital en el colegio de farmacéuticos, y potenciar sobre todo todos estos aspectos que hemos puesto en nuestro decálogo, ¿no? En cuanto al sentido de pertenencia, también la formación, la colaboración, acercar los medicamentos hospitalarios hacia los pacientes, pero en colaboración con otros profesionales, o sea, con otros compañeros y con las oficinas de farmacia. También tenemos los farmacéuticos que están trabajando en atención primaria. Es que yo creo, los farmacéuticos, la verdad que estamos en muchos ámbitos profesionales. De ahí también la riqueza de esta candidatura, cuando ves cómo los farmacéuticos podemos trabajar en tantos ámbitos diferentes. Eso es. Trabaja en diversos grupos, ¿vale? de trabajo y de iniciativas para optimizar la gestión de esos servicios de farmacia de los que hablamos. ¿Cómo se puede conseguir esa optimización? Bueno, yo creo que los servicios de farmacia tenemos muchas actividades diferentes y todos vamos centrados. Hay una actividad de gestión de los medicamentos, hay una actividad, logística, de acercar estos medicamentos hacia los pacientes, pero sobre todo lo que más también nos potencia de cara al hospital y a otros compañeros que están trabajando allí es esa parte que nosotros consideramos como de atención farmacéutica, que también se realiza por parte de todos los farmacéuticos que trabajamos, ¿no? La atención farmacéutica hacia los pacientes y conseguir que el medicamento esté más apropiado al paciente, esté disponible en cualquier momento y en las mejores condiciones. Cecilia, por su parte,
es candidata a vocal de especialidades en el laboratorio clínico. ¿Qué le impulsó a presentarse y cuáles son las principales propuestas en este ámbito? Pues me impulsó las ganas de que nos veamos, al final lo que hemos repetido continuamente, de que nos veamos representados. Yo creo que las anteriores vocales han sido, por supuesto, fantásticas, bueno, pero es algo complicado y lo que pretendo es simplemente dar un poco más de visibilidad a los farmacéuticos de hospital. Lo hablábamos antes, yo soy especialista en análisis clínicos, pero hay bioquímica, hay inmunología, hay microbiología, hay genética, radiofarmacia. Quiero darle visibilidad, que la gente sepa desde el colegio, desde el propio colegio que estamos ahí y, por supuesto, desde fuera. Eso es un poco el principal reto que tengo y lo que pretendemos. Y al final, ¿cómo lo pretendemos hacer? Pues a través de nuestro decálogo. Es un decálogo que además hemos hecho en conjunto porque no vemos que tenga que estar separado para nada el farmacéutico de farmacia hospitalaria con el de especialidades de laboratorio clínico, sino todo lo contrario, unido. Y bueno, pues a través de la colaboración con otras vocalías, una formación interprofesional. Yo creo que ellos, el profesional de oficina de farmacia tiene mucho que enseñarnos y nosotros también a ellos. Una formación continuada a los propios especialistas de laboratorio clínico, incluso de farmacia hospitalaria, acercarnos a sociedades científicas. Tenemos muchas sociedades científicas particulares de cada especialidad y creo que es importante que el colegio, bueno, pues en muchas circunstancias apoye a las sociedades científicas o las sociedades apoyen al colegio. Yo creo que es un buen punto que se puedan fusionar en momentos importantes y es simplemente lo que hemos pretendido con nuestro decálogo, que es al final lo que pensamos. Claro. ¿Y cuáles serían sus primeros pasos a llevar a cabo si es elegida? Bueno, pues yo creo que, bueno, junto con Alicia, lo que hablábamos, escuchar a los farmacéuticos de las diferentes especialidades, conocer sus necesidades y motivaciones, es el primer punto, yo creo que porque es lo primero que deberíamos hacer, escuchar qué es lo que pretenden del colegio, lo que quieren del colegio, cómo quieren verse representados en el colegio y a partir de una decisión común, nosotros al final somos los representantes, pero o sea, es simplemente eso, las representantes de todos los demás, escucharles y en función de lo que, bueno, pues de lo que todo el mundo, bueno, de lo que se necesite, pues empezar a trabajar. Y como especialista de análisis clínicos del Hospital 12 de Octubre de Madrid, ¿qué le urge a esta especialidad y cómo se debería abordar? Pues tener visibilidad. Cuando hablas con farmacéuticos especialistas respecto al colegio, se sienten, bueno, pues, poco representados. Al final el colegio es una entidad que está ahí, que es importantísima para todos, pero quizá nosotros nos apoyamos más en sociedades científicas particulares que tenemos detrás. La Sociedad Española de Química Clínica, AEFA, que es la Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, en nuestro caso, en el caso de microbiólogos, la Sociedad Española de Microbiología. Nos apoyamos más los farmacéuticos especialistas en nuestras sociedades particulares y no en el colegio. Yo creo que el colegio nos debería de honorar a todos. Entonces, bueno, pues yo creo que lo primero y lo que necesitamos como especialistas es sentirnos parte y vernos representados. En su candidatura prometen liderar y defender la imagen del farmacéutico como profesional sanitario ante la sociedad. ¿Creen que no se tiene en tanta consideración al colectivo farmacéutico en comparación con otras profesiones sanitarias? Yo creo que ahora durante la pandemia sobre todo pues se ha demostrado cómo el farmacéutico ha estado ahí, los farmacéuticos de oficina de farmacia pues han estado dispuestos a atender a los pacientes 24 horas todos los días, los farmacéuticos de hospital hemos estado trabajando todos los días y siempre bueno, pues, dispuestos a poder colaborar y yo creo que quizás sí que falta un poco más de visibilidad en la parte que también a nosotros nos compete como farmacéuticos de hospital. No creo que toda la sociedad sepa que estamos ahí. Quizás los pacientes acuden al hospital pensando en ese cardiólogo que me va a atender, en ese neumólogo tan bueno que me va a atender, pero no piensa que va a necesitar un análisis clínico siempre seguro, que va a necesitar un medicamento, que nosotros estamos ahí también. Entonces yo creo que eso es una parte también que tenemos que potenciar. Creo que el Colegio de Farmacéuticos pues, nos puede ayudar mucho a potenciar esa visibilidad que nosotros pretendemos. Eso es. No sé si... Al final, tiene toda la razón Alicia, somos parte dentro de los hospitales de una
cosa que se llama servicios centrales, que quizá mucha gente no le da la importancia que tiene, pero es un pilar básico en un hospital. Están las especialidades, los médicos, pero servicios centrales como el laboratorio, como la farmacia, como radiología, en este caso a nosotros no nos implica, pero están ahí, y los servicios centrales son fundamentales para que todo ruede. Entonces, yo creo que casi nadie en la sociedad, si preguntáramos por la calle si saben quién está detrás de una PCR, quién está detrás de un análisis de sangre, quién está detrás quizá de la dispensación o de los ensayos clínicos de la farmacia hospitalaria, no lo saben y bueno, yo creo que al final es labor nuestra como farmacéuticos darnos la importancia que tenemos, no es labor de los demás. Lo comentaba en su caso Alicia, que bueno, digamos ese reconocimiento, ¿no? No sabemos si se ha reconocido más o menos a raíz de la pandemia de COVID-19. ¿Cómo consideran que ha afectado la pandemia en esta área? Yo sí creo que sí que ha sido un punto importante porque la pandemia ha sido pues eso, un terremoto en el cual todo el mundo que podía aportar algo lo ha hecho y se ha visto pues, bueno, que como los farmacéuticos han sido un pilar fundamental dentro de lo que es los profesionales sanitarios, ¿no? Porque bueno, pues parece que todo está centrado en los médicos y las especialidades médicas, en enfermería, pero bueno, pues los farmacéuticos han sido muy importante y el Colegio de Farmacéuticos de Madrid yo creo que lo ha sabido demostrar y potenciar esa imagen. Yo creo que se ha trabajado mucho y muy bien en esto. También abogan por fomentar la adecuación de la farmacia a los retos tecnológicos respetando el modelo. ¿Es aplicable por igual a las oficinas de farmacia y a los servicios de farmacia hospitalaria? En cuanto a las nuevas tecnologías se están implantando en todos los ámbitos y bueno, pues las oficinas de farmacia también han dado un gran impulso en lo que es la automatización de muchos procesos relacionados tanto las oficinas de farmacia como de hospital, automatización de muchos procesos relacionados con el almacenamiento y dispensación de medicamentos. Todo esto lo que trata también de conseguir es evitar errores de medicación, dar el mejor medicamento a los pacientes en el tiempo más adecuado y bueno, pues si toda esta parte de automatización la puedes delegar en las nuevas tecnologías, el farmacéutico va a tener más tiempo también para poder atender a los pacientes, para lo que comentaba, la atención farmacéutica que sea más personalizada y poder ayudar más en sus procesos de salud en toda la parte relacionada con el medicamento. Entonces, cuanto más podamos dejar en manos de tecnología y de digitalización, que también entra a formar parte, porque bueno, pues también hay muchos programas informáticos que nos pueden ayudar a detectar pues, todas esas interacciones, posologías, que nos pueden ayudar a la toma de decisiones y esto afecta a los farmacéuticos en cualquier ámbito profesional. Pues yo creo que todo lo que podamos dejar en tecnología y digitalización nos va a ayudar a centrarnos más en la atención farmacéutica directa al paciente. Genial. Y bueno, también abogan en el decálogo sobre reforzar la colaboración de los farmacéuticos con otros servicios o otros especialistas. ¿Cómo se puede reforzar esa colaboración? Pues implicándonos en diferentes proyectos comunes. Yo hablo particularmente del laboratorio. Yo creo que de unos años para acá hemos dado un cambio muy importante. En los laboratorios hace unos años quizá estaban un poco más... no iba a decir arrinconados, pero no es arrinconados, eran un poco metidos en sí mismos y yo creo que desde hace unos años para acá, al final con el liderazgo de gente muy profesional a la cabeza de los laboratorios, se ha conseguido romper esos muros y que colaboremos con diferentes especialidades. Dentro de los propios hospitales yo tengo la sensación de que los médicos cada vez le van dando más importancia al papel farmacéutico en la oficina de farmacia, particularmente en los laboratorios. Y las relaciones de colaboración yo creo que tienen que ser naturales, al final trabajamos para lo mismo. Ellos más con el paciente, nosotros quizá más en una parte un poco más central, pero tienen que ser naturales y así debería ser. Abogan también por integrar al paciente en todo su proceso, ¿no? de salud, que considero es importante, ¿no? ¿Cómo se puede avanzar en ese sentido y qué papel juega la humanización?
Se está avanzando mucho en la integración del paciente, concretamente, bueno, los pacientes entran a formar parte ya de los comités de decisión de sus propios procesos, incluso pues la EMA, la Agencia Española de Medicamentos, ha integrado a los propios pacientes en los comités de decisión. Yo creo que eso es importante, sobre todo pues en la parte relacionada con el medicamento, que el paciente forme parte de ese proceso y pueda decidir qué medicamento de lo que se le está ofertando necesita, y sobre todo también que pueda reportar, que eso es muy necesario, el paciente pueda reportar que es ahora lo que se llama el Patient Reported Outcomes, ¿no? Los resultados reportados por los pacientes sobre ese proceso de salud en el cual está integrado y del cual forma parte el medicamento. Recientemente, Correos ha anunciado la puesta en marcha de un nuevo servicio para los envíos que requieren un transporte a temperatura controlada, donde entran los medicamentos. De hecho, la propia empresa de mensajería ha comunicado que existe un servicio pensado explícitamente para la entrega de medicamentos y productos sanitarios directamente en el domicilio de los pacientes de las farmacias hospitalarias. ¿Creen que puede interferir con la labor de los especialistas? Lo que sí que se ha visto durante la pandemia, y hemos tenido que poner todos los servicios de farmacia, ha sido la dispensación de los pacientes que están en condiciones de vulnerabilidad, poder acercar ese medicamento a estos pacientes que no podían acudir al hospital. Así que es lo que se llama la entrega de medicación a domicilio de pacientes, y acompañado de un servicio de telefarmacia, que es también poder, mediante métodos digitales, acercarte al paciente y preguntar y saber cómo se está sintiendo y cuáles son sus necesidades en cuanto al medicamento, poder también hacer esa atención farmacéutica de forma telemática, pero sobre todo se ha acercado los medicamentos a los domicilios de pacientes que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. Y ya por último, ¿qué beneficios aportarían sus vocalías a los farmacéuticos madrileños? Bueno, el primer punto, que es la visibilidad de todos, eso es lo primero. Y luego, bueno, pues yo creo que es importante también conseguir formación para todos. Lo hablábamos antes, una formación colaborativa entre unos y otros, y una formación más particular para los especialistas. Acercarnos a las sociedades científicas. Yo creo que estamos haciendo un poco un resumen de la entrevista, pero acercarnos a nuestras sociedades científicas, a otros colegios, a otras instituciones importantes. Y bueno, yo creo que al final serían esos sí, también el Colegio de Farmacéuticos puede apoyar a los farmacéuticos en situaciones complejas que quizás no nos damos cuenta, pero bueno, pues muchas veces tenemos esas situaciones en las que necesitamos un apoyo institucional, un apoyo legal, y el Colegio de Farmacéuticos nos puede ayudar también en ese aspecto. Y luego, pues esa parte que tiene estas candidaturas, de esa complementariedad entre unas vocalías y otros, que da una riqueza impresionante que quizás hasta que no estás dentro no lo puedes percibir. Esa riqueza que podemos aportar todos los farmacéuticos en los diferentes ámbitos profesionales en los cuales desarrollamos nuestra labor, y que se ve cuando estás en una candidatura. Esa parte puede ayudar mucho también a la formación colaborativa, que es lo que tenemos también que pretender, creo, y lograr, porque también lo decía Cecilia, estamos muchas veces centrados en la formación que nos dan nuestras sociedades científicas, y quizás son formaciones pues muy monográficas, muy centradas en nuestra propia actividad profesional, pero cuando unes a los compañeros te das cuenta cómo podemos apoyar y crecer entre todos. Concretamente, bueno, pues hemos realizado unos seminarios en el Colegio de Farmacéuticos este año anterior, entre las oficinas de farmacia y los farmacéuticos de hospital, sobre patologías concretas en las cuales el propio paciente, un mismo paciente, recibe un medicamento que está en oficina de farmacia y que recibe un medicamento que está en hospital, y el paciente es el mismo y las necesidades del paciente son las mismas. Y eran pues unos seminarios en los cuales participaban también los pacientes, el médico que está tratando, y un farmacéutico de hospital y un farmacéutico de oficina de farmacia. Han sido súper enriquecedoras. Ha habido más de 1000 farmacéuticos implicados en esta, vamos, que se han apuntado
eran bueno, monográficos, ¿no? Eran unos seminarios monográficos, han sido 6. Y bueno, pues ahí te das cuenta también eso, ¿no? Esa colaboración, esa participación que podemos tener todos y que crecemos en conjunto. Pues muchísimas gracias por haber estado aquí en el plato de Redacción Médica. Hasta pronto. Muchas gracias. Gracias a vosotros.